El día de hoy vamos a revisar el diccionario respecto al tema de la frase verbal. Ya para esto vamos a hacer un recuento, ¿ya? Hasta que se vayan conectando. Hemos venido trabajando sintaxis desde hace 2 semanas. Se ha trabajado con frase nominal 1 y 2. En la primera parte se trabajó pues con la estructura de la frase nominal, los tipos de frase nominal, las funciones de la frase nominal. Y la subsiguiente semana se trabajó básicamente los modificadores, en este caso adjetivo y determinantes. ¿Ya? Sabemos que hay homonimia entre algunos determinantes y los pronombres, ¿no? Sobre todo los indefinidos. Algunos puede ser pronombre o puede ser determinante. ¿De qué va a depender? Del contexto. Si decimos algunos libros fueron comprados, algunos es un determinante, pero si decimos algunos llegaron o algunos fueron comprados, algunos sería un pronombre. Entonces es importante analizar el contexto en el que aparecen estos términos que son homónimos, ¿ya? Después de trabajar la frase nominal, el adjetivo y los determinantes, se trabajó, bueno, estamos ya en lo que sería frase verbal, y esto nos lleva también a pensar en oraciones simples, ¿ya? Porque la frase verbal va a funcionar como predicado en la oración, ¿ya? Eso es muy importante. La frase verbal, al igual que la frase nominal, son estructuras sintácticas, es decir, combinaciones de palabras, unidades de organización unidades mayores a la palabra, ¿sí? Unidades de organización mayores a la palabra, que, cuyo significado va a depender bastante de la combinación de estas palabras y que cumplen determinadas funciones. Muy bien, dicho esto, estamos en frase verbal, ya ustedes han trabajado la teoría con sus profesores y de frente vamos al solucionario. Aquí ustedes pueden ver, de una vez voy a escribirles las claves, ¿ya? Porque hay estudiantes que solamente quieren las claves, entonces por ese motivo voy a escribirles las claves. A ver, un momentito, por favor. Luego paso a explicar pregunta por pregunta, ¿ya? A ver. En la pregunta 1, la clave es la D. En la pregunta 2, la clave es la C. En la pregunta 3, la clave es la E. ¿Ya? 1D, 2C, 3C, 4D, 5E, 6D, 7C, 3C, 8D, 9E, 10C, 11E y 12BDB, ¿ya? Ahí está. Muy bien, estas son las claves, ¿ya? Ahora sí procedemos a explicar la respuesta de cada pregunta. A ver, vamos acá. Estamos en la pregunta, a ver, pregunta, ¿qué pregunta será? La pregunta número 1. A ver, pregunta número 1. Ya, aquí estamos. Está cargando. Muy bien. La pregunta dice así. En el enunciado, los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis en su casa de San Miguel el día sábado a pedido de los asistentes. Fíjense que aquí lo que tenemos es una oración compuesta. En esta oración, el verbo es una construcción mayor a una palabra. El verbo es una perífrasis. Entonces aquí tuvieron que volver a cantar. Es una perífrasis. ¿Qué es una perífrasis? Es una estructura, es un compuesto
es un término pluriverbal, porque tiene más de una palabra, que funciona como verbo. Dentro de esta estructura, el significado es resultado del aporte tanto del verbo principal como de los verbos auxiliares. En este caso, en las perífrasis, el verbo principal es el último a la derecha. En este caso, cantar. Cantar sería el verbo principal en esa perífrasis. ¿Ya? Ahora, este verbo principal se encuentra pues dentro de una perífrasis donde hay verbos auxiliares. ¿Cuáles serían pues los auxiliares? Los auxiliares serían tuvieron, es el auxiliar número 1. En una perífrasis puede haber uno o más verbos auxiliares. Es el auxiliar 1, perdón, auxiliar 1. Y volver es otro auxiliar, es otro verbo auxiliar. Los auxiliares lo que hacen es brindar aporte de tipo aspectual, ¿ya? Auxiliar. Ese es el valor de los auxiliares. Este es el segundo auxiliar. Ya está. Muy bien. Entonces, hemos subrayado la perífrasis, tuvieron que volver a cantar, entonces ahí, ¿cuál es el aporte de tuvieron y volver? Me indica que la acción fue obligatoria en el pasado y se repitió, ¿no? Hay una reiteración obligatoria en el pasado. Entonces tuvieron que volver a cantar, puede ser equivalente a que cantaron, ¿ya? Pero obviamente con otros valores adicionales. Entonces esa perífrasis no se puede descomponer en realidad. Tuvieron y volver brindan valores de aspecto. Entonces aquí, cuando decimos los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar, podemos decir los amigos de Fernando cantaron. ¿Qué es lo que cantaron? Cumbias, boleros y valses. Si nosotros le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que, más el sujeto, ¿no es así? ¿Qué es lo que cantaron los amigos de Fernando? La respuesta es el objeto directo. Entonces, cumbias, boleros y valses es objeto directo, ¿ya? Ahí en el predicado, el núcleo es toda la perífrasis. Ahora, a ese mismo verbo le podemos preguntar dónde cantaron cumbias, boleros y valses. ¿Dónde lo hicieron? Y la respuesta será la circunstancia del lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? ¿Es así? ¿Dónde? Y ese de dónde es en su casa de Miguel. Si yo le pregunto al verbo ¿cuándo lo hicieron? ¿En qué momento lo hicieron? ¿En qué momento cantaron cumbias, boleros y valses? La respuesta será en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis. Entonces ahí eso, en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis, eso es un circunstancial de tiempo, ¿ya? Porque la fiesta de cumpleaños es un periodo, es un momento, no es un lugar. Ahora, ¿dónde ocurrió eso? La respuesta será ¿dónde? En la casa de Miguel. La casa de Miguel sí es un lugar fijo. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Tiempo. El sábado. Ahí está. Profesora, aquí hay dos circunstancias de tiempo, claro. Hay dos circunstancias de tiempo. Uno indica qué día fue y otro indica, ¿no? Qué se celebraba en ese contexto temporal. Hay dos circunstancias de tiempo, ¿ya? Muy bien. Lo otro es, ¿cuál fue el motivo, no? ¿Por qué? ¿Por qué cantaron cumbias, boleros y valses? ¿Por qué? A pedido de los asistentes. Es decir, que aquí también hay una circunstancia de ¿qué? De causa, motivo. Entonces, ya viendo todo esto, creo que podemos contestar ¿no? Marcar la respuesta. ¿Qué dice ahí? La frase verbal presenta solamente complemento directo. La frase verbal, cuyo núcleo es tuvieron que volver a cantar, tiene, además de complemento directo, sinónimo de objeto directo, tiene circunstancial de tiempo, lugar, causa. Entonces la A sería falsa. ¿No es así? A es falsa. Siguiente. B. El verbo principal de la perífrasis verbal es intransitivo. A ver, el verbo principal es cantar.
Cantar. Tuvieron que volver a cantar, cantar. ¿Qué fue lo que cantaron? Cumbias, boleros y valses. Eso es objeto directo. Si el verbo tiene objeto directo, el verbo es transitivo. Aquí que dice, el verbo principal en la perífrasis verbal es intransitivo, eso es falso. Siguiente. La perífrasis verbal incluye solamente dos verbos auxiliares. A ver, ¿tiene dos verbos auxiliares? Sí, tiene dos verbos auxiliares. ¿No es así? Eso será, ¿verdad? Verdadero. Muy bien. Seguimos. Ahora, si bien es cierto, tienen los dos verbos auxiliares, pero solamente eso, no, no es así. ¿Tienen los dos verbos auxiliares? Sí, pero también tiene dos verbos auxiliares y un verbo principal, así como lo están viendo acá. Entonces, hasta dos verbos auxiliares, eso es correcto. Pero si yo digo solamente dos verbos auxiliares, esto solamente ya lo hace incorrecto, porque además de los dos verbos auxiliares necesita el verbo principal. O sea, por ese motivo, esta parte es falsa. Seguimos. Tuvieron que volver a cantar. Ahí está, tuvieron que volver a cantar. ¿Es núcleo de la frase verbal? Sí. Toda la perífrasis es núcleo de la frase verbal. ¿Ya? Entonces, eso es verdad, verdadero. En la frase verbal hay complemento directo y un circunstancial. Complemento directo, ahí está. Directo. Cumbias, boleros y valsos. Sí. Ahora, ¿hay solo un circunstancial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos circunstanciales hay? Hay más de un circunstancial. ¿Ya? Entonces, eso de ahí será falso. Muy bien. Seguimos. Entonces, 1D. ¿Ah? Muy bien, vamos a seguir. Por si acaso voy a volver a copiar las claves, ¿ya? Porque siempre los alumnos preguntan las claves. Solamente quieren saber las claves, nada más. Entonces tengo que enviar las claves. Ya. Pregunta 2. ¿Qué dice? En el español, el verbo se clasifica de acuerdo a varios criterios. Según la clase de frase verbal, es copulativo o predicativo. El verbo predicativo es clasificado como transitivo, intransitivo, impersonal. Según esta afirmación, marqué la opción que correlaciona correctamente la columna de los verbos de los enunciados y la de sus clases. Vamos a ver eso. ¿Ya? Dice, amigo, sé perseverante. Ahí he resaltado el verbo. El verbo es ser. ¿Ese verbo ser es de ser o es de saber? Amigo, sé perseverante. Es del verbo ser. Entonces, como es del verbo ser, y perseverante es un adjetivo, o sea, será el atributo, ¿no es así? Es un verbo copular, copulativo. Y si es un verbo copulativo, pues correlacionaremos con 1 con C. Siguiente, 2. Hubo un festival musical. Ahí en esa oración 2 vemos que el único verbo es hubo, o sea, hubo es verbo principal. Cuando el verbo haber es verbo principal, ¿qué sucede? El verbo haber, si es verbo principal, se tiene un uso de impersonal. ¿Ya? El verbo haber, si es auxiliar, perdón, si es principal, es un verbo impersonal. Y por lo tanto se expresa en singular. Entonces aquí la respuesta para el 2 es la A, ¿no es así? Es un verbo predicativo impersonal. ¿Ya? Verbo haber. Siguiente, ella ya llegó a la Alameda. Llegar. Llegar es un verbo predicativo. ¿No es así? Llegar. Este verbo predicativo, ¿será transitivo o intransitivo? Tiene sujeto, ella, no puede ser impersonal. Entonces, lo único que queda es que sea transitivo o intransitivo. ¿Por qué? Porque es predicativo. Yo puedo decir, ella la llegó,
o ella lo llegó, no se puede decir eso, ¿no? El verbo llegar es intransitivo. Alameda, ¿qué sería? Circunstancial del lugar. Entonces, ahí llegó es un verbo predicativo intransitivo, mientras que hubo es un verbo predicativo impersonal. De esta manera, la clave sería, en la 2, la alternativa C de casa. ¿Ya? Ahora nos vamos, esa es la pregunta 2, ¿no es así? Si es que tienen alguna pregunta distinta del solucionario, o sea, si tienen una pregunta distinta a la que estamos resolviendo, ¿es así? Una pregunta de otra semana puede ser, ¿no? Ahí la escriben, ¿ya? La pueden escribir o pueden utilizar sus micrófonos, ¿ya? Por si acaso. Ahorita viene la pregunta 3. Les vuelvo a compartir el solucionario. Aquí está el solucionario, para los que quieren solucionario. Ya está. Muy bien. Pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, la frase verbal predicativa puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos. Bueno, ustedes ya han revisado que en una frase verbal predicativa la cantidad de complementos está motivada muchas veces por el verbo. Si el verbo predicativo es transitivo, el verbo transitivo te pedirá al menos objeto directo en el predicado. Puede que el verbo predicativo sea ditransitivo. Si es ditransitivo, al menos te pedirá un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Qué pasa si el verbo predicativo es intransitivo? Si es intransitivo, te va a pedir, bueno, no te pide un complemento obligatorio, puede que tenga circunstanciales. Ahora, ¿los verbos predicativos tienen complementos circunstanciales? Sí, claro que sí. ¿Son obligatorios? No. ¿Qué más? Hay verbos predicativos que se encuentran en voz pasiva. Cuando están en voz pasiva, los verbos predicativos tienen complemento agente. ¿No es así? Muy bien. Entonces vamos en la alternativa 3A, vamos a hacer el análisis, ¿ya? A ver. En la oración 3A dice, Gabriel nadaba en la piscina y Julia lo observaba atentamente. Aquí tenemos una oración compuesta. En esta oración compuesta, la conjunción y está relacionando a la oración o a la proposición Gabriel nadaba en la piscina y a Julia lo observaba atentamente. Ahí hay dos proposiciones. ¿Se dan cuenta que cada proposición tiene su propio verbo? A la izquierda, nadaba es un verbo conjugado y a la derecha, observaba es otro verbo. Muy bien. La pregunta es, nadaba, ¿qué complementos tiene? Gabriel nadaba. ¿Dónde? En la piscina. En la piscina es complemento circunstancial. ¿Es así? Circunstancial. Ya está. En la piscina es complemento circunstancial. ¿De qué? Del lugar. ¿Dónde nadaba? Juliana lo observaba. El verbo observaba tiene dos complementos. Uno es la. ¿Qué cosa es la? Ya te habrá dicho tu profesor que la equivale al objeto directo. ¿No es así? Al objeto directo. Entonces será objeto directo. Ahora, dice, lo observaba, Julia lo observaba atentamente. Atentamente. ¿Cómo lo observaba? Atentamente. Atentamente es un adverbio. El adverbio, si acompaña al verbo, funciona como un circunstancial.
¿De qué? ¿Cómo lo observaba atentamente? Ese es, indica modo. ¿Ya? Entonces ahí, atentamente es complemento circunstancial de modo. Ya está. A ver la siguiente. El informe fue redactado anoche por el delegado de nuestra aula. Ahí solamente hay un verbo. Es un verbo compuesto. ¿Cómo se llama el verbo compuesto? Perífrasis de la voz pasiva. Fue redactado, fue golpeado, fue felicitado, fue elogiado, fue interceptado, fue vendido, fue gratificado, fue rectificado, fue galardonado. Son perífrasis de la voz pasiva. Entonces, el informe fue redactado. La pregunta es si es voz pasiva, necesita un agente. ¿Por quién fue redactado el informe? Por el delegado de nuestra aula. Por el delegado de nuestra aula es el responsable de la acción en voz pasiva. Ese es el complemento a agente. Complemento agente. ¿Ya? Ahí está, complemento agente. Ya está. Muy bien. Complemento agente. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue redactado el informe? La respuesta será anoche. ¿Qué es anoche? Complemento circunstancial de... ¿Cuándo? Anoche. Circunstancial ¿de qué? De tiempo. Circunstancial de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Por el intenso calor, en C, por el intenso calor, los obreros trabajaron hasta las 2 de la tarde. Trabajaron es el verbo. ¿Quiénes trabajaron? Los obreros. No puedo decir qué es lo que trabajaron, ¿no? No hay respuesta. Puedo decir hasta qué hora trabajaron, hasta las 2 de la tarde. Eso de ahí, ¿qué cosa es? Es complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo, ¿no? También es tiempo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Circunstancial de tiempo. Ahora, ¿por qué motivos trabajaron hasta las 2 de la tarde? Por el intenso calor. Si complemento circunstancial ¿de qué? De causa. Complemento circunstancial de causa. ¿Ya? Ahí está. Ya contabilicen los complementos, entonces. D. El viernes José compró estas camisas en una tienda de Miraflores. El verbo es comprar. ¿Quién compró? José. Pregúntale al verbo, ¿qué es lo que compró? Respuesta. El objeto directo. Respuesta, estas camisas. Complemento directo o sinónimo, objeto directo. ¿Dónde? En una tienda de Miraflores. Complemento circunstancial del lugar. Ahora, ¿cuándo? El viernes. Será complemento circunstancial, complemento circunstancial de viernes de tiempo. Ya está, complemento circunstancial de tiempo. Ya, ahí. Ya está. Muy bien. Compró. ¿Dónde compró? En una tienda de Miraflores, circunstancial del lugar. Entonces, eso está bien. Ya está. Más bien voy a corregir aquí en una tienda de Miraflores porque la L no parece L, no es así. Siguiente enunciado, el enunciado E. ¿Qué dice? Ayer en esta playa 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito. El verbo es auxiliar. ¿Quiénes auxiliaron? 2 salvavidas. ¿A quiénes auxiliaron 2 salvavidas? A Fernando. Yo puedo decir lo auxiliaron. Eso es objeto directo. El objeto directo siempre es reemplazado por el pronombre lo, o por el pronombre la, o por los, las. Objeto directo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron auxiliados? Respuesta ayer. ¿Qué será? Complemento circunstancial de qué? De
tiempo. Uy, complemento circunstancial de tiempo. Ahí está. Ahora, eso es cuando ayer. Respuesta, ¿dónde? Pregunta, ¿dónde? ¿Dónde auxiliaron a Fernando? Respuesta, en esta playa. ¿Será un complemento circunstancial ¿de qué? Lugar en esta playa. Ya está. Muy bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo auxiliaron? Con éxito. ¿Será complemento circunstancial de qué? Lo hicieron con éxito. Exitosamente. ¿De qué? De modo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, contabilizamos los complementos. A tiene 1, 2, 3. ¿No es así? Tiene 3 complementos. B tiene 1, 2. 2 complementos. C tiene 1, 2. 2 complementos. D tiene 1, 2, 3. Tiene 3 complementos. No me dice si es directo, indirecto, circunstancial, nada. E tiene 1, 2, 3, 4. 4 complementos. Entonces ganó la E del elefante, la 3. ¿No es así? Ya está. Muy bien. En la 4. Pasamos a la 4. Pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Nuevamente voy a compartir las claves por... Muy bien. En la lengua española, los modos verbales son 3. El indicativo, expresa acción real, real y objetiva. El subjuntivo, acción y real. El imperativo, orden o mandato. Según ello, en el enunciado, alumnos, lean las instrucciones que los orientarán para que instalen correctamente las computadoras de última generación. Ahí, los verbos subrayados están. ¿En qué modo? Hay que identificar los modos. En esta pregunta 4, ya nos están diciendo cuál es el valor de los modos, ¿no? El valor del indicativo, del subjuntivo, del imperativo. Yo he resaltado la oración, por si no les aparecía así en su boletín, y también he subrayado los verbos. A ver, alumnos, lean las instrucciones. Alumnos, siéntense. Alumnos, ingresen. Esa es una orden, ¿no es así? Es una orden, una petición. Entonces, alumnos lean está, ustedes lean, está en modo imperativo, es una orden. En segunda persona, plural. Lean las instrucciones. Las instrucciones que los orientarán. Instrucciones que los orientarán, instrucciones que orientarán a ustedes. Las instrucciones los van a orientar o los orientarán. Ese verbo, orientarán, comerán, bailarán, brincarán, estudiarán, estudiará, estudiaremos, está en modo indicativo. ¿Ya? Eso es modo indicativo, es decir, instrucciones que orientarán indica un hecho de manera objetiva, un hecho que de manera descriptiva, de manera objetiva. Ahora, lean esas instrucciones para que instalen correctamente las computadoras de última generación. ¿Qué tiene que pasar para que instalen las computadoras? Tienen que primero leer las instrucciones. Si no leen las instrucciones no van a poder instalar correctamente. O sea, el instalar es un hecho condicionado. No es un hecho que está sucediendo. Es un hecho hipotético. Ahí para que instalen expresa finalidad. ¿Ya? En ese sentido, habiendo hecho ese análisis, instalen, que yo instale, que tú instales, que él instale, que nosotros instalemos, que ustedes instalen, que ellos instalen. Esos verbos están en modo subjuntivo, ¿ya? El apoyo del que, básicamente, o el ojalá que yo ame, ojalá que tú ames, ojalá que ellos amen, que nosotros amemos.
Ojalá que bailemos, que ustedes bailen, que ellos bailen. Eso está en subjuntivo. La respuesta es... Miss, Sí. disculpe, ¿el subjuntivo cómo era? O sea, ¿qué dijo? No Ah, entendí bien. las construcciones para el subjuntivo son así. A ver, perdón. Son así. Ojalá que yo, por ejemplo, instale. Ojalá que yo instale, ojalá que tú instales. Ojalá que él instale. Ojalá, pasado. Ojalá pasado, instalare. Ojalá que tú instalares. Que tú instalares. Ojalá que él instalare. En futuro, ojalá que yo instalara, perdón, el del medio, ya, que yo instalara, que tú instalares, que él instalara, eso es futuro. El pasado sería que yo instalara, que tú instalaras, que él... Miss, ¿no sería que yo instale? No, eso es indicativo. Que yo instale es indicativo. Instale, perdón, aquí está, lee lo que te estoy escribiendo. Que yo instale, que tú instales, que él instale, todo eso es presente. Miss, ¿por dónde lo estoy escribiendo? Disculpa. Acá, ahorita te lo envío, sino que lo estoy escribiendo, Ya. todavía no te lo envío. Ya, ya, ahí te digo, ojalá que yo instale, que tú instales, que él instale, ese es presente. ¿Ya? Subjuntivo. El otro. Que yo instale, que tú instales, perdón, que yo instalare, que tú instalares, que él instalare, eso de ahí es futuro. Acá lo estoy escribiendo. Y luego el ojalá que yo instalara, ahí está, que yo instalara, que tú instalares, que él instalara. Ya, esto de aquí, que yo instalara, que tú instalares, que instalara, ya. Ese es el pasado. Ese de aquí es el... Sino que lo estoy escribiendo en el chat y ahí va a demorar un poquito, pero ahorita te lo envío. Ahora sí. Ahora sí. Pasa muy bien. Ahora. Ya. Ya está. Ahora sí. Ya, ahí está. Ahí le acabo de escribir en el chat. En el chat está. Esos son los modelos de conjugación del verbo instalar. ¿Ya? Ahí los pueden leer en el chat que acabo de enviarles el mensaje. Entonces, ese es el apoyo para el subjuntivo, siempre es, ¿no? O sea, de manera didáctica, utilizamos un adverbio de deseo y la conjunción de apoyo, la conjunción que, el ojalá que, ¿no? También podemos utilizar un verbo indicativo, verbo gustar, más la conjunción que, me gustaría que, ¿no?
Me gustaría que... ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta en 4. 4B de bebé. Aquí, obviamente, que instalen está en plural. Para que instalen se refiere a qué? A que ustedes, ¿no? Ustedes, alumnos, instalen. Si está en singular sería que tu alumno instales. ¿No es así? Que tú instales. Eso está en presente. ¿Ya? Bien. Lo que les he escrito en el chat, todo está en singular, por si acaso. Ya. En la pregunta 5, nos hablan de los tipos de frases verbales. Ya ustedes han trabajado con sus profesores que en la frase verbal hay una pequeña clasificación, una primera división, si esta es atributiva o predicativa. Para que sea atributiva, el núcleo tiene que ser un verbo copulativo. Y este verbo copulativo necesita un atributo de manera obligatoria. Es decir, un adjetivo o una frase adjetiva o nominal que exprese una característica, una propiedad del sujeto de la oración. ¿Ya? De tal manera que el verbo ser, estar o parecer, esos tres verbos, ser, estar o parecer, lo que hacen es funcionar como una cópula, como un nexo nada más entre el atributo y el sujeto. Por eso se le llama frase verbal atributiva, porque el peso semántico está en el atributo, no en el verbo. En cambio, cuando el verbo es no copulativo, la frase verbal se llama predicativa. ¿Quiénes son los verbos no copulativos? Todos los demás verbos diferentes de ser, de estar y parecer. Dormir, pintar, escribir, clavar, manchar, pintar, pensar, discutir, leer, beber, jugar, escribir, estrenar, pensar, pintar, marcar, pasear, son verbos predicativos. Muy bien, la frase verbal atributiva presenta verbo copulativo y complemento atributo. La segunda, o sea, la predicativa, tiene como núcleo a un verbo predicativo y puede o no tener complementos. En la frase verbal predicativa, el verbo puede tener complementos o no tenerlos. El complemento obligatorio, si es que el verbo es predicativo transitivo, el complemento obligatorio es el objeto directo. ¿Ya? Ahora, existe un conjunto de verbos que no es transitivo, necesariamente, y que tienen un complemento obligatorio. Y ese complemento obligatorio no es el objeto directo. Ese complemento obligatorio está introducido por una preposición. Esa clase de complementos obligatorios que no son objeto directo en el predicado verbal se les llama o llevan el nombre de complemento de verbo. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo discutir. Discutir con alguien, ¿no? El verbo discutir requiere de un complemento encabezado por con, discutir con alguien. Recordar. El verbo recordar necesita, perdón, acordarse, ahí está. El verbo predicativo acordarse necesita de un complemento obligatorio. Un complemento obligatorio, en este caso, encabezado por la preposición de. Me acordé de tu viaje, me acordé de ti. Entonces, hay complementos obligatorios que no son objeto directo, sino complemento de verbo. Hay complementos obligatorios que son objeto directo. Y hay complementos como el agente, el predicativo, el circunstancial. Esos complementos no son obligatorios. ¿Ya? Se pueden omitir. Muy bien, según esta afirmación hay que leer los enunciados y seleccionar la alternativa que presenta una frase verbal de tipo predicativa. Vamos a leer el enunciado 1. Dice, están viendo un documental interesante. 2. El árbitro tiene que ser imparcial siempre. 3. Hilda ha sido representante del grupo. La 4, ¿no?
Creo que me salté la número 3. El convenio ha de ser firmado mañana. En esas 4 oraciones, ustedes están viendo que he resaltado de negritas, o está resaltado en negritas, lo que sería el verbo. El verbo es una perífrasis. ¿Están viendo? Es una perífrasis. Tiene que ser, es una perífrasis. Ha de ser firmado, es una perífrasis. Ha sido, es una perífrasis. ¿Qué es una perífrasis? Un verbo compuesto. En las perífrasis hay 2 partes, principalmente. El verbo principal es el último en la derecha, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que en están viendo, el verbo principal, ¿cuál sería? Viendo. Justamente por eso lo he subrayado. Tiene que ser imparcial, ¿no? En esa frase verbal, tiene que ser es el verbo, el núcleo predicado. Lo que está subrayado es el verbo principal. ¿Qué verbo está siendo subrayado como principal? El verbo ser, que es el último de la derecha. En ha de ser firmado, el verbo que es principal es el último de la derecha. ¿Cómo se llama? Firmado. En Hilda ha sido la representante del grupo. Ese verbo ha sido, que es todo, tiene ese verbo, ese núcleo predicado tiene un verbo principal que es sido. ¿Ya? Sido es el núcleo predicado. Entonces, como ya sabemos que en las perífrasis el núcleo predicado es el último verbo de la derecha, ¿qué es lo que hacemos? Profesora, y lo que está en negritas pero no está subrayado, eso es el verbo auxiliar. Entonces, si el verbo principal es viendo, yo me pongo a pensar en ver. ¿El verbo ver es predicativo o copulativo? ¿Están viendo un documental interesante o ven un documental interesante? Es un verbo predicativo. ¿Ya? Es un verbo predicativo. Y en ese verbo predicativo, ¿qué cosa es un documental interesante? ¿Qué es lo que están viendo o qué es lo que ven? Un documental interesante. ¿Eso qué cosa es? Objeto directo. Eso es objeto directo. ¿Ya? Entonces, eso será una frase verbal predicativa. En 2, en el árbitro tiene que ser imparcial. El verbo subrayado es ser. Yo soy, tú eres, él es. El verbo ser, si se conjuga, se convierte es un verbo copulativo, ¿no es así? Y el costado del verbo copulativo tiene que haber un adjetivo o una frase adjetiva o una frase nominal que funcione como atributo. A ver, imparcial. Imparcial es el atributo, ¿ya? O sea, en la 2 tiene que ser imparcial siempre, es frase verbal atributiva, descartado. 3, el convenio ha de ser firmado mañana. Ha de ser firmado es todo el verbo. Ahí, ¿quién es el principal? Firmado. A y ser son auxiliares. Si firmado es el verbo principal, firmado, firmar, es un verbo predicativo. ¿Es así? Si firmar es un verbo predicativo, entonces, obviamente, pues no tiene atributo, ¿no? No es atributivo. Firmar debe tener, es intransitivo, entonces no tiene objeto. ¿Puede llevar complementos? ¿Otros complementos? Sí, puede llevar, pero no es obligatorio. En este caso, ¿qué complemento lleva firmado? Mañana, ¿no es así? Es el verbo dedicativo, ¿no es así? Su circunstancial es mañana. Y en Hilda ha sido representante del grupo. Sido es el verbo principal, el verbo ser, es copulativo. Para cerciorarnos de que es núcleo en esa frase verbal, hay que analizar al costado de aparecer un atributo. A ver, Hilda ha sido, ¿qué ha sido? ¿O quién ha sido? La representante del grupo. Ese es el atributo. Entonces los verbos predicativos son, están viendo y ha de ser firmado. Porque viendo y firmado, que son los verbos principales, no son copulativos. ¿Ya? Bien, eso es 5. El 5 la clave, elefante. Miss, ahí en la 3
El convenio ha de ser firmado, ¿no está en pasivo o algo así? Sí, es una Porque, perífrasis pasiva. Ujú. porque puede ser mañana, debe ser firmado el convenio, algo así, ¿no? Claro, O sea, y debe- cuando es en pasivo, el convenio se volvería, bueno, el convenio sería OD. claro. En la voz activa sería objeto directo. Ah, ok, ok. Sí, Claro, eso sí. sí, en la voz activa sería objeto directo. Como aquí está en voz pasiva, el convenio se convierte en sujeto pasivo. Sea, Mm, sea oración en voz activa o en voz pasiva, no deja de ser oración de predicado o frase verbal predicativa. ok, ¿Ya? ok. O sea pasiva o activa, es frase verbal predicativa. O tiene frase verbal predicativa. Ya. La 6. Esta es la 6. En la 6, ¿qué les dicen? El aspecto. El aspecto perfectivo expresa que la acción verbal ha concluido. El aspecto imperfectivo expresa la acción verbal inconclusa. Según esta aseveración, los enunciados. Enrique compró una gramática de la lengua quechua. En pleno partido de fútbol, los hinchas de ambos equipos alentaban a los jugadores. Y los alumnos han entregado las fichas textuales al profesor. Los verbos expresan respectivamente aspecto. Para esto en la oración, a la cual a propósito le he puesto sombreado, igual he subrayado los verbos para analizarlos. El primer verbo es compró, el segundo es alentaba y el tercero es han entregado. Hay marcas gramaticales que nos permiten identificar verbos en aspecto perfectivo e imperfectivo. ¿Ya? Hay marcas gramaticales. Semánticamente, el aspecto perfectivo indica que la acción, sin importar el tiempo en el que se expresa, en el que ocurre, la acción concluyó. La acción no sucedía de manera permanente, sino que ocurrió en un tiempo y terminó. ¿Ya? A eso se refiere el aspecto perfectivo. ¿Qué verbos o qué marcas, qué características gramaticales debe tener un verbo en aspecto perfectivo? A ver, perfectivo está presente, por ejemplo, se evidencia en qué tiempos. Aspecto perfectivo, ya. En el tiempo futuro, futuro compuesto, ¿ya? El aspecto perfectivo se ve, por ejemplo, en el futuro compuesto. En el futuro compuesto, ejemplo, compuesto, ¿no? Yo habré amado. Yo, futuro compuesto, habré amado. Eh, ustedes habrán amado. Ese de ahí es el futuro compuesto, que es aspecto perfectivo. Hay aspecto perfectivo en el tiempo pasado. Así como hay futuro compuesto, hay aspecto perfectivo en el pasado. Ahora, en el pasado hay varios pasados. ¿Ya? En el pasado, pasado simple. Pasado simple. El pasado simple, a ver, que sea aspecto perfectivo. Pasado simple. O pasado perfecto simple también, ¿no? O simple o pasado perfecto también. Simple. ¿Cuál es? Yo amé. Yo
dormí. Yo bebí. Yo dije. Tú comiste. Tú viviste. Tú llegaste. Esas formas verbales son las del pasado perfecto simple, ¿ya? O el pasado simple. Llegaste. Ya está. Pero también el aspecto perfectivo se ve en el pasado, no tan solo simple, el compuesto, ¿ya? Aspecto perfectivo. Estoy escribiendo en el chat para que puedan leer. Aspecto perfectivo. Ya. No el pasado simple, sino el pasado compuesto. ¿Ya? Pasado compuesto. En el pasado compuesto tenemos, por ejemplo, he amado. Ahí cuando hablamos yo he amado, a eso le llamamos pasado perfecto. A eso le llaman. ¿Ya? Así se le llama. Pasado perfecto compuesto, ¿no? El pasado perfecto es el compuesto. A ver, yo había amado. A este, ¿cómo le llamamos? A este le llamamos con el verbo haber, ya no con simplemente yo he amado, tú has amado, él ha amado. Sino yo había amado, tú habías amado, él había amado. ¿A eso cómo le llaman? El pluscuamperfecto, que también es perfecto. ¿Ya? Y otro, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo hube amado. Yo hube amado. ¿A eso cómo se le llama? A ese se le llama pretérito, pasado anterior o pretérito anterior. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el aspecto perfectivo en el pasado simple y el aspecto perfectivo en el pasado compuesto. En el compuesto está ¿no? He amado, había amado, perdón, he amado, has amado, hemos amado. Ese es el pasado perfecto, sí, el pasado perfecto, nada más. Ahora, si yo lo reemplazo por había, la forma más ampliada. Yo había amado, tú habías amado, él había amado. Esa forma se llama perfecto, ¿ya? Y hube amado, hubiste amado, no es así, yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado, ¿no? Ustedes hubieron amado. Ese es el pasado anterior o el pretérito anterior, así se le llama. Ahora, entonces, ahí vemos que el aspecto perfecto solamente está en el futuro y en el pasado, en el presente no hay. ¿Ya? Ahora, el imperfecto. El aspecto imperfecto. El aspecto imperfecto puede ocurrir por ejemplo, en el presente. ¿Ya? En el presente simple. En el español el presente es simple, nada más. En el presente simple, ¿cuál es? Yo amo. Tú vives. Ustedes yo amo, tú vives, ustedes escriben. ¿Ya? Ustedes escriben. Ya está. Ahí está. Ese es el aspecto imperfecto en el presente simple. Imperfecto. Futuro, el futuro simple también. Aspecto imperfecto en el futuro simple. ¿El futuro simple cuál es? Yo, futuro, amaré.
amaré. Yo amaré. Tú amarás. Ellos vivirán. Ese es el futuro perfecto simple. Perdón, futuro imperfecto. Simple. O futuro imperfecto, la forma simple. Y en el pasado, ¿habrá aspecto imperfecto en el pasado? Sí, en su forma simple. O sea, el aspecto imperfecto, estamos viendo que en el español el imperfecto siempre es simple. Entonces aquí aspecto imperfecto en el pasado. ¿No? Perfecto en el pasado. Tiempo pasado. Pasado simple. Ese pasado simple tiene que terminar ¿en qué? En aba. Si no termina en aba, ¿en qué terminará? En aban o en abamos. Ya está. Es el pasado perfecto simple. Además, también puede terminar ¿en qué? La otra forma en ia. O ia o ian. O ia, íamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían esas formas? Serían las siguientes formas. Sería yo amaba, tú vivías, ustedes trabajaban, yo quería, ustedes a ver, unía. Y a ustedes escribirían. Ahí está, chicos. Ahí están todas las formas para diferenciar, identificar las formas gramaticales del perfecto y del imperfecto. Dicho esto, Enrique compró, es el pasado, ¿no? Es una forma simple. Compró es una forma simple en pasado. La forma simple, compró, llenó, terminó, escribió, es la forma simple, pasado, perfecto, simple, ¿no es así? Compró es pasado, perfecto, simple. Ese es compró. Pasado perfecto simple o pretérito perfecto simple, otros lo llaman pretérito indefinido. ¿Ya? Pretérito indefinido o pasado perfecto simple. O sea, es perfecto. En la 2, en pleno partido de fútbol, los hinchas de ambos equipos alentaban, amaba, alentaba, bailaba, escuchaba. Esa forma aba está en la del imperfecto, ¿no? Aspecto imperfecto. Entonces aquí, alentaban, es pasado imperfecto o pretérito imperfecto, ¿ya? Y su marca es aba en singular, aban en plural y ábamos para la primera persona plural. Lo mismo sucede para ia, ian, íamos. Y en la última forma, que es con el verbo haber, ellos han entregado, han comido, es el pasado perfecto, ¿no? El pasado perfecto, el compuesto. La respuesta, ¿cuál es entonces? La primera es perfecta, la segunda imperfecta y la tercera perfecta. En la 6 la clave es la D. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Vamos a la 7. Pregunta 7. Aquí ustedes pueden ver la conjugación, ¿no? Este es un cachito, ¿no? Para que vean lo que les estaba diciendo.
pasado perfecto, el pasado imperfecto. Acá el pasado le llaman pretérito, ¿ya? Pretérito es pasado. Ya está. Las formas que terminan en aba, abas, ¿qué más? Ábamos, aban. Esas formas son del pasado imperfecto. También con la forma ia, ¿ya? A ese pasado, el pasado perfecto simple, ¿cómo se le llama el pasado perfecto simple? Ustedes van a encontrar en los manuales de gramática, al pasado perfecto simple lo van a encontrar como pretérito indefinido, ¿ya? Pretérito indefinido. Amé, viví, jugué, escribí, bailé, gané, ganamos, eso es pasado perfecto simple o pretérito indefinido. Ahora, la forma compuesta, los compuestos. Todos los compuestos con haber son perfectivos, ¿ya? Sea en pasado o sea en futuro. A ver, el perfecto con haber, yo he comido, tú has comido, él ha comido, yo he jugado, tú has jugado, ellos han jugado, eso de ahí es el pasado perfecto simple o, ¿cómo les llaman? Pretérito perfecto. En la siguiente forma, dice aquí, el pretérito o pasado, pluscuamperfecto, que es con el haber. Había jugado, habías jugado, había jugado, habíamos jugado, ¿no es así? Y el pretérito anterior, yo hube, tú viste, él hubo, ¿no? Yo hube jugado, tú hubiste jugado, él hubo jugado. Ya, ese es el pretérito anterior o pasado anterior. Muy bien. Pregunta, la 6 ya estaba, ¿no? Sí, la 6 ya estaba. La 7. A ver. Las formas no personales o verboides del verbo son el infinitivo, el participio, el gerundio. Según esa aseveración, o según esta aseveración, lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa que presenta más verboides. Tenemos que identificar la cantidad, contabilizar los verboides, ¿ya? Por eso en las 4 oraciones, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos identificado las perífrasis verbales, en primer lugar, ¿ya? A ver en la 1, ¿qué dice? Ella va a tener que desarrollar este cuestionario. Cuando decimos, ella va a tener que desarrollar este cuestionario, tú vas a tener que estudiar nuevamente. Hay una obligación, ¿no es así? ¿Ya? Entonces ahí va a tener que desarrollar. Va a tener que desarrollar, eso es una perífrasis. Creo que ahí me olvidé la palabra va, ¿no es así? Tenía que también en negritas. Va es parte de la perífrasis, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esa perífrasis, a ver, la voy a resaltar aquí mejor. La perífrasis es todo esto. Va a tener que desarrollar. Toda esta es la perífrasis. En esta perífrasis, el verbo principal es desarrollar. El verbo principal, desarrollar. Los demás verbos, los demás verbos, conjugados o no, son auxiliares. Será publicado, el verbo principal está subrayado. El verbo principal es publicado. En la oración 3 se está practicando, ahí el verbo principal es practicando. Verbo principal. Muy bien. Y no debes comprar, ahí el verbo principal es
Debes comprar, el principal es comprar. ¿Ya? Ya está, verbo principal. Ahora, ustedes saben que en la perífrasis el verbo principal no se conjuga. En la perífrasis el verbo principal está en infinitivo, en participio o en gerundio. Va a tener que desarrollar el verbo principal está en infinitivo. Será publicado, el verbo principal está en participio, ado, ido. Está practicando, el verbo principal está en ando, endo, gerundio. Y en debes comprar, el verbo principal está en ar, er, ir, infinitivo. Ahora vamos a encerrar cuáles son los verboides, o sea, verbos sin conjugar. Verboides, dentro de la perífrasis hay un verboide dentro de la perífrasis, otro verboide dentro de la perífrasis. Tener y desarrollar. El principal es va. En la 2, dentro de la perífrasis hay un solo verboide. ¿Cuál es el verboide dentro de la perífrasis? El participio. El participio publicado. En la 3, está practicando. Ahí el verboide está en la perífrasis, dentro de la perífrasis. O sea, hay un verboide en gerundio. Un verboide que se comporta como verbo, ¿no? No está conjugado, pero se comporta como verbo. Por eso está dentro de la perífrasis. No debes comprar, aquí por ejemplo, comprar es un infinitivo, un verboide. Ya está. Ya está. Ahora, ojito, fuera de la perífrasis también hay verboides. ¿Cuáles son los verboides fuera de la perífrasis? A ver, en la 1, no hay. En la 2, no. En la 3, no hay. En la 4, en la 4, ¿cuál es? Acá hay bien. Aquí hay un verboide. ¿Ya? Adulterados. ¿Qué tipo de verboide es? Es un verboide participio. Ado, ido, to, so y cho. Ay, perdón. Adulterados. Ya está. Quería hacer algo aquí antes de ir avanzando. Vamos a contar entonces los participios. Sea que el participio ado, ido, to, so, cho, ando, endo, ir esté dentro de la perífrasis o fuera de la perífrasis. En uno solamente hay dos infinitivos, que son verboides. En la 2 hay un participio, que es verboide. En la 3 hay nuevamente un gerundio, que es verboide, verbo principal no conjugado. Y en la 4 hay dos verbos, uno en infinitivo, que está dentro del verbo, y el otro como adjetivo, ¿no? En este caso, adulterado es un participio que se está comportando como un participio que está funcionando ahí como adjetivo, ¿no? Porque adulterado se refiere a productos, ¿no es así? ¿Ya? Tiene ese funcionamiento el participio, como adjetivo o como verbo. Muy bien, chicos, si contabilizamos, entonces, ¿cuántos hay? En el enunciado 1 hay dos verboides y en el enunciado 4 hay dos verboides. ¿Ya? La respuesta de la 7 entonces será la C de casa.
Muy bien. Seguimos. Pregunta 8. En la 8 hay un párrafo gigantesco, ¿no? Vamos a leer el párrafo gigantesco. Dice, lea el siguiente texto. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera. Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarle mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los monumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. Se te abrirán las puertas de otros colegios. ¿Quién sabe si podrás enseñar o podrás llegar, perdón, a la universidad? Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. Ahí hay que determinar el valor de verdad o falsedad de estos enunciados. Enunciado 1, 2, 3 y 4. A ver, en 1, vengo a dar. Ya, vengo a dar. ¿Es una perífrasis verbal? A ver, ¿dónde está vengo a dar? Aquí arriba. Aquí está. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. Aquí. Aquí está. Un momento, chicos. ¿Sí? Dígame. Estamos haciendo unas pruebas de los equipos de aire acondicionado. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, en vengo a darte. A ver, mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. Ahí, por ejemplo, vengo a darte una sorpresa, vengo a darte una noticia. Es una perífrasis verbal, ¿no? ¿Ya? Donde dar, en realidad, la forma T es un pronombre, no es parte del verbo, ¿ya? Es un pronombre enclítico, ¿no es así? Es un enclítico, por lo tanto no forma parte del verbo, es vengo a dar, vengo a anunciar, vengo a informar, es una perífrasis verbal. Venir a más un infinitivo, ¿ya? Muy bien. Entonces, sí es una perífrasis verbal. En esas perífrasis vengo a dar es el verbo principal, y vengo es el auxiliar, que justamente como es el único auxiliar, se tiene que conjugar. O sea, eso es verdadero. Segundo, tengo que ausentar, no es perífrasis verbal. A ver, vamos a ver. Tengo que ausentar. Aquí está. Espera. Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido tal cosa. Ahí está. Como tengo que ausentarme, tengo que bailar, tengo que estudiar, tengo que pagar, tengo que comer, tengo que debutar, tengo que escribir, tengo que escribirte, tengo que recomendarte, tengo que ausentarme, ¿no? Ahí el me es un pronombre crítico, entonces un pronombre, ese pronombre no es parte del verbo. El verbo es tengo que ausentar, ¿ya? Es una perífrasis de obligación, ¿ya? Tener que más infinitivo y es una perífrasis de obligación. Entonces ahí el enunciado 2 dice, tengo que ausentar, no es perífrasis, eso es falso. El enunciado 3, conseguir y tener son verbos intransitivos. A ver, conseguir y tener. Vamos a identificar a conseguir y a tener. A ver, con el tiempo podrás conseguir, ahí está. Con el tiempo podrás conseguir, otras horas de clase. Ya. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase.
Con el tiempo podrás escribir, podrás bailar, podrás cantar. El verbo poder más un infinitivo forman perífrasis. En esa perífrasis, conseguir es el verbo principal. Ahora, yo te pregunto, con el tiempo ¿podrás conseguir qué? Podrás conseguir otras horas de clase. Yo podría reemplazar otras horas de clase por las, ¿no es así? Y podríamos hacer ese reemplazo y convertirlo en un pronombre objeto y decir, con el tiempo podrás conseguir, podrás conseguir, podrás conseguir, podrás conseguir las, podrás conseguirlas. Ese las se refiere a qué? A otras horas de clase. Conseguirlas. O sea que es un verbo transitivo. Transitivo. Ya. Tener. ¿Dónde está tener? A ver, aquí. He tenido una gran confianza. He tenido una gran confianza. También perífrasis. En la perífrasis, tenido, de tener, es el verbo principal. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que has tenido? ¿Qué has tenido? Una gran confianza. Yo puedo decir, yo siempre te he tenido una gran confianza, ¿no? Si yo quito el te, podría decir, yo siempre la he tenido, ¿no es así? O he tenido una gran confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué siempre ha tenido? Respuesta, ¿qué es lo que siempre ha tenido? Respuesta, una gran confianza. Una gran confianza, ¿qué es? Objeto directo. Entonces, conseguir, aquí está conseguir, y tener, aquí está tener, son verbos intransitivos, eso es falso. Última, tenga que ganar, dice que en esta estructura en tenga que ganar, el verbo principal es regular. A ver, tenga que ganarse la vida como cobrador. Un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores tenga que ganarse la vida como cobrador. Ahí tenga que ganar, el verbo principal es ganar. La pregunta es, ¿el verbo ganar es regular o irregular? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo un verbo es regular? Cuando la raíz se mantiene firme y el verbo se conjuga, ¿no? Yo gano, tú ganas, él gana. Yo gané, tú ganaste, él ganó. Yo ganaré, tú ganarás, él ganará. Nosotros ganaremos, ustedes ganarán. ¿No es así? Cuando el verbo se conjuga y tú ves que la raíz se mantiene, ¿cuál es la raíz del verbo ganar? La raíz del verbo ganar, ¿cuál sería? La raíz del verbo ganar es ¿ah? El verbo ganar es gan. La raíz se mantiene invariable, se mantiene fija. O sea, si se mantiene fija, invariable quiere decir que es regular, porque no tiene ningún cambio, no ha sufrido o sea, el verbo, la raíz no tiene alomorfos. Lo mismo sucede con los morfemas flexivos amalgamas, no tienen alomorfos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a decir que ese verbo es regular, no se produce ningún cambio en su forma. La respuesta por eso es D. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 9. Antes de avanzar, vuelvo a compartir aquí las claves, ¿ya? Vuelvo a compartir las claves. Ahí están las claves. Ahora sí vamos a la 9. Verbo predicativo. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta 9. ¿Verbo predicativo? Sí, verbo predicativo. A ver.
Dice, el verbo predicativo transitivo recibe complemento directo. Complemento directo. Ya saben ustedes que complemento directo es sinónimo de objeto directo, ¿ya? Y a veces indirecto. Tomando en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más verbos transitivos. A ver, en la A, Eliana planchará la ropa. Este es un verbo. Y después irá al mercado. Acá hay otro verbo. Vamos a encerrar los verbos, ¿ya? Planchará, irá. Estudiaré las lecciones antes de ir a la universidad. Estudiaré aquí, ir. Llegué a la biblioteca cuando no he revisado el fichero. Llegué. Verbo, revisaba, verbo. Mis amigos tomaron el desayuno. Tomaron. Y fueron a la piscina. Fueron. Javier compró un terno. Compró. Verbo. Y lo usará el próximo sábado. Usará. Verbo. Ahí están los verbos. Después regreso a la 4, ¿ya? Luz, después regreso a la 4. Aquí hemos identificado los verbos, pero nos piden verbos transitivos. A ver, Eliana planchará. Pregunta, ¿qué es lo que planchará Eliana? ¿Qué es lo que planchará? La ropa. Yo puedo decir, Eliana la planchará. ¿Qué es esto? Objeto directo. Después irá al mercado. Yo puedo decir, ¿qué es lo que irá? ¿Qué es lo que irá? Yo puedo decir, lo irá. ¿La irá? No, ¿no es cierto? Al mercado es circunstancial. ¿No es así? Al mercado es complemento circunstancial. ¿Circunstancial de qué? De lugar. ¿Cuál es el verbo transitivo? Planchará. Planchará es verbo transitivo. Ahí está, verbo transitivo porque tiene objeto de directo. Ya está. Siguiente. Estudiaré las lecciones antes de ir a la universidad. ¿Qué es lo que estudiaré? Respuesta. Objeto directo, ¿no es así? Las lecciones. Yo puedo decir las estudiaré. Ya está. Ir a la universidad. Yo puedo decir irla. Irlo, irla. No, ¿no? La universidad, ¿qué cosa es? O a la universidad, ¿qué cosa es? Es complemento circunstancial de qué? ¿A dónde irá? Complemento circunstancial de qué? Al ir a la universidad. De lugar. Entonces, el único transitivo, ¿cuál es? Estudiaré. Verbo transitivo. Hasta aquí, la A y la B solo tienen un verbo transitivo. Para que sea transitivo debe tener objeto directo. Siguiente, llegué a la biblioteca cuando no he revisado el fichero. Llegué. ¿A dónde llegué? A la biblioteca. ¿Qué cosa es la biblioteca? Complemento circunstancial de... ¿De qué? De lugar. Circunstancial de lugar. ¿Ya? Noé revisaba. ¿Qué es lo que revisaba Noé? Respuesta, el fichero. ¿Qué cosa es el fichero? Objeto directo. Yo puedo decir, el fichero fue revisado por Noé. O puedo decir, Noé lo revisaba. Quiere decir que revisaba es un verbo transitivo. ¿Ya? Hasta aquí la A, la B y la C solo tienen un verbo transitivo. ¿Ya? Irá, ir y llegué son intransitivos. D. ¿Qué dice D? A ver. Mis amigos tomaron desayuno y fueron a la piscina. Mis amigos tomaron. ¿Qué es lo que tomaron? Respuesta, desayuno.
objeto directo, desayuno. Muy bien. ¿Qué significa? Que tomaron el verbo transitivo. Y fueron, ¿a dónde fueron? A la piscina. ¿Qué es la piscina? Complemento circunstancial ¿de qué? Complemento circunstancial de lugar. A ver, en la última. Javier compró un termo. Comprar. ¿Qué es lo que compró? Un termo. Un termo fue comprado por Javier. Yo puedo decir Javier lo compró. Es objeto. Objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Objeto directo. Lo usará el próximo sábado. ¿Qué es lo que voy a usar? El terno. Aquí está el Lola. El pronombre de Lola. Lo usará, la usará. Ese es objeto directo. ¿A quién se refiere lo? Nuevamente al terno. ¿Ya? Se duplica lo de. Eso quiere decir que este verbo comprar es transitivo, al igual que usa, usará. Los dos son verbos transitivos. ¿Ya? La clave entonces es la E. Ya, vamos a la pregunta 4, ¿ya? Antes de ir a la 10. La pregunta 4, a ver. Esta es la pregunta 4, Luz. En la pregunta 4 que dice que, los modos verbales. A ver, el enunciado dice, alumnos lean las instrucciones, alumnos lean las instrucciones, alumnos escriban, o sea, ustedes, está dirigido a una segunda persona plural, ustedes lean, ya esta es segunda, conjugación de segunda persona plural, está en imperativo. Las instrucciones que orientarán, las instrucciones que beneficiarán, las instrucciones que los guiarán, el verbo guiarán, orientarán, está conjugado en modo indicativo, plural, tiempo futuro. Luego, dice, lean las instrucciones que los orientarán. Ya, esas instrucciones los van a orientar o los orientarán para que instalen correctamente las computadoras. Las instrucciones te orientarán para que instales. Ese para que instalen está indicando una finalidad. La finalidad no se expresa en un verbo en indicativo. La finalidad se está expresando en un verbo en subjuntivo porque es un hecho irreal. O sea, que instalen correctamente las computadoras va a depender de que lean bien las instrucciones. ¿Ya? Mi es una consulta. Sí. En ese caso, el orientarán no sería subjuntivo No. porque no lo está haciendo. Ya, para que sea subjuntivo, su conjugación tendría que ser así. Está en futuro, ¿no? Futuro. Ya. Ajá, porque dice orientarán. Ya, a ver. Ellas orientarán, es tiempo, es el modo indicativo, tiempo futuro. Ellas orientarán, entre paréntesis lo voy a escribir, es indicativo futuro. Futuro plural. ¿Ya? Ahí lo estoy compartiendo. Ahora, ese es indicativo, ellas orientarán. Ahora, en subjuntivo, ¿cómo sería el subjuntivo? Que sea plural también futuro. Ellas, ¿no? Que ellas orientaran, ahí está, ellas orientaran, sin la tilde, grave. ¿Eso qué cosa es? Eso es subjuntivo, futuro, plural.
Orientaran es subjuntivo. Orientaran es grave. Orientarán es indicativo. Y si yo escribo ustedes orienten, eso de ahí, ¿qué cosa es? Eso de ahí es imperativo. Presente. Presente. Ahí están las tres formas con orientar. Ellas orientarán, indicativo, futuro, plural. Ellas orientarán, subjuntivo, futuro, plural. Ustedes orienten, imperativo, presente, plural. El imperativo solamente tiene tiempo presente, no hay futuro ni pasado. Ya, esa es la conjugación. Si tienen alguna duda, ustedes váyanse, ingresen, digiten, por ejemplo, el verbo orientar. Les voy a compartir acá, ¿ya? Miss, ¿y el pasado es indicativo también? El indicativo tiene pasado, al igual que el subjuntivo, los dos tienen pasado. ¿Cómo sería en pasado? Sería, ellas orientaron. Indicativo de orientar, ¿no? Ellas orientaron. Ellas orientaron sería indicativo, pasado, plural. Sería, ellas orientaron. Ya. Ahora en subjuntivo sería, ojalá que ellas orientasen o orientaren, ¿no? Orientaren. Qué feo. Ya, orientaren. Ya. Ellos orientaren. Está bien. ¿Eso qué cosa es? Eso es subjuntivo. Pasado, plural. Pasado. Ahora, bueno, el imperativo no tiene pasado. Solamente el imperativo tiene presente. Para que ustedes busquen, así es. A ver, toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Aquí estoy compartiendo por si acaso toda mi pantalla. Ustedes se van así, miren. Aquí está el verbo, instalar, digitan el verbo en infinitivo, el símbolo más y luego RAE. Digitan eso y se van ¿no? Donde dice instalar definición. Cuando en el diccionario en línea te va a dar el verbo. Y aquí hay un recuadro azul que dice conjugar, un botón azul. Y ahí te sale la conjugación. Este verbo es instalar. Presente. Yo instalo, tú instalas, él instala, ¿no es cierto? Usted, ella instala. Nosotros instalamos, vosotros instalan o instaláis, ¿no? Dependiendo si es español. Instalan, ustedes instalan, ellas instalan. O sea, hay, como se dice, homonimia paradigmática, ¿no es así? Eso es el presente. Ya. Solamente en la forma simple, ¿ya? Que son las que nos interesan ahora. Esto es modo indicativo, por si acaso. En el pasado indicativo, yo instalaba, tú instalabas, él instalaba y sus respectivos plurales. Indicativo. Pasado perfecto, yo instalé, tú instalaste, él instaló. ¿No? Ese es el indicativo. Futuro, yo instalaré, tú instalarás, él instalará. Ya. Ahora vamos al subjuntivo. Subjuntivo, ojalá que yo instale, ojalá que tú instales, ojalá que usted instale, ojalá que él o ella instale. Es presente. Pasado. Pero el pasado es ojalá que yo instalase. Ojalá que yo instalara. Ojalá que tú instalases, ojalá que tú instalaras. Ojalá que usted instalase, ojalá que usted instalara. Ese es el pasado. Ahora queremos el futuro, la forma simple. No es yo instalaré, es ojalá que yo instalare. Ojalá que tú instalares. Ojalá que él instalare. ¿Ya? Usted, él, ella instalare. Es grave, sin tilde. ¿Ya?
Con tilde es futuro indicativo, ¿no es así? Instalaré, ahí estás viendo, instalaré, instalarás, instalará, ese es futuro indicativo. Sin tilde se convierte en subjuntivo. Ojalá que yo instalara, que tú instalases, que él instalara, que, él, ¿no? Que ella instalare, que nosotros instaláremos, así. Así tiene que buscarlo. Eso le va a dar. Muy bien, seguimos. Voy a volver Ya a... mis, muchas gracias. Ya. Ahora vamos a la pregunta 10. 10. ¿Dónde está? Ah, no, perdón. La pregunta 10. A ver, 10. A la 11. Se para acá 11, pregunta 10. Está cargando. Ya. Muy bien. Vamos a reanudar. No nos habíamos quedado. Ya estamos en la 10. Ahí está la 10. Muy bien. ¿Qué dice la 10? Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos, ¿ya? Varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. En su estructura hay un verbo auxiliar, el cual presenta morfema flexivo amalgama. El primer auxiliar es el que va a estar conjugado. Si hay más de un auxiliar, los demás auxiliares no se conjugan. El verbo que aparece al final, a la derecha de la perífrasis, es el verbo principal, ¿ya? Es el verbo principal. Ese verbo principal en la perífrasis no se conjuga, está en infinitivo, o en participio, o en gerundio. Entonces, según esta alternativa, hay que identificar dónde hay perífrasis verbales. Por si acaso aquí les pongo un pequeño, ¿no?, cuadrito de ejemplos de perífrasis verbales, ¿no? No son los únicos ejemplos, por si acaso. Deja de molestar, ¿no? Deja de fastidiar, ¿no? Dejar de más infinitivo, deja de fumar. Oye, no fastidies, ponte a lavar. Oye, no fastidies, ponte a hacer tu tarea. Ahí está. Ponerse a más infinitivo. Se puso a correr, se puso a llorar. Otro. Volver a más infinitivo. Volví a fallar. Me volví a dormir. Volví a correr. Volví a pensar, ¿no? Ella volvió a recaer. Ese volver a más infinitivo que indica repetición. ¿Ya? Mientras que dejar de más infinitivo, como en dejar de fumar, es interrupción. Ponerse a correr, ponerse a más infinitivo es, ¿qué dice aquí? Significa inicio, perífrasis de inicio. Vuelve a sentarte, vuelve a escuchar, volver a correr o volví a correr es una perífrasis de repetición. A ver, vuelve a decirme esa palabra. A ver, vuelve a decir. Eso es repetición. El estar más el gerundio. Está lloviendo, está garuando, está fastidiando. Eso indica que la acción continúa en el presente, ¿no es así? El presente continuo. Seguir más gerundio. ¿Qué indica el seguir más el gerundio? Indica lo siguiente. Seguir más gerundio indica continuación. La acción continúa. Son las 10 y yo sigo estudiando.
Ya es de madrugada y Pedro sigue. Pedro sigue, ¿qué cosa? Sigue estudiando, sigue practicando, sigue ensayando. Son las 5 de la mañana, Pedro sigue ensayando. Pedro, ¿no? Seguir, más gerundio, ando, indica continuación. Puede ser presente continuo, también continuación. Otro, seguir sin, más un infinitivo. Sigo sin saber la verdad. Sigo sin descubrir la adivinanza. Seguir sin más infinitivo es una perífrasis también, que indica todavía no. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí hay que seleccionar la alternativa en la que hay perífrasis verbal. Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros. Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros. La forma más simple es Hugo tiene que ordenar sus libros. Pero al tener que más infinitivo, tiene que ordenar, se puede ampliar, ¿no? Ha tenido que estar ordenando. Ahí está. Todo es un verbo. 2. Queremos que haya una lección transparente. Nosotros queremos, deseamos algo. Que queremos que haya una elección. Nosotros queremos y que haya una elección. Esos son dos verbos diferentes, ¿ya? Por si acaso. Este verbo y este verbo son diferentes, por si acaso. Aquí no hay perífrasis. Aquí hay oración compuesta. Son diferentes verbos. Solíamos reunirnos. Yo suelo reunirme. Yo suelo cantar. El verbo soler más un infinitivo también forma perífrasis. Suelo cantar, suelo estudiar, suelo vigilar. Esa es una perífrasis. El candidato prometió algo. ¿Qué prometió? Tú lo prometiste. ¿Qué prometimos? El candidato prometió. ¿Qué es lo que prometió? Prometió eso. Prometió eso. Adquirir vacunas. Entonces aquí adquirir es el objeto directo, ¿no? Adquirir vacunas para todos es objeto directo de prometió. O sea, es otro verbo. ¿Eso qué significa? Que prometió y adquirir son verbos que tienen diferentes sujetos. ¿Ya? Son verbos diferentes. Entonces, como son verbos diferentes, aquí las únicas perífrasis son la 1 y la 3. Solíamos reunirnos, ¿no es así? Y ha tenido que estar ordenando sus libros. La respuesta es el enunciado 1 y el enunciado 3. ¿Ya? En los demás casos son diferentes verbos. Si son diferentes verbos, lo que hay es oración compuesta. ¿Ya? En 11 tenemos que correlacionar. Según la clase de frase verbal, el verbo copulativo o predicativo, según la clase de frase verbal, el verbo, supongo que puede ser, ¿no? El verbo puede ser copulativo o predicativo. Ya. El verbo predicativo, este último, es clasificado como transitivo o intransitivo o impersonal. Muy bien. De acuerdo con esta aseveración, relacione la columna de los enunciados con la de clases de verbo y seleccione la alternativa que corresponde. A ver. Navegaré. Navegaré en esa embarcación. Navegar es el verbo. ¿Quién navegará? La primera persona, yo. ¿Dónde navegará? En esa embarcación. Esto es complemento circunstancial ¿de qué? De lugar. Circunstancial de lugar.
Se trabaja cómodamente aquí, se vive cómodamente aquí, se piensa que eres inocente, se cree que eres el culpable. ¿Quién cree? No, se cree. Se dice que eres un tramposo. ¿Quién lo dice? No, se dice. Este es un verbo en impersonal. Entonces aquí se trabaja, este se le da el carácter de impersonal. ¿Ya? Aquí, ¿cómo se trabaja? Cómodamente. Cómodamente, ¿qué cosa es? Complemento circunstancial. ¿De qué? Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo y el aquí es complemento circunstancial de lugar. Así, aquí, lugar. Nicolás, serás un excelente tenor. Serás, ese es verbo copulativo. Serás qué excelente tenor. ¿Eso qué cosa es? Un atributo. Un atributo. 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 Aquí estoy escribiendo. Ya está. Ya está. Un hombre auxilió a esa señora. ¿Quién auxilió a la señora? Un hombre. ¿A quién auxilió? A esa señora. Esto es objeto directo. Muy bien. Si tiene objeto directo es... Si tiene objeto directo es verbo transitivo. Ahora vamos a ver. Navegaré en esa embarcación. Eso es un verbo predicativo, pero no tiene un objeto directo. Eso es intransitivo. Se trabaja cómodamente aquí. Es un verbo predicativo, pero que está construido de manera impersonal. Ese es impersonal. Nicolás, serás un excelente tenor. Nicolás y excelente tenor se unen a través del verbo copulativo ser. Eso será un copulativo. Un hombre auxilió a esa señora. ¿Quién auxilió a la señora? Un hombre. ¿Qué es lo que hizo? Auxilió a la señora. Objeto directo. ¿A quién auxilió a esa señora? Objeto directo. ¿Ya está? Auxilió es un verbo transitivo. Por lo tanto, la respuesta en la 11 es E de elefante. 1D, 2C, 3A, y 4B. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 12. En los verbos regulares, el verboide participio, termina en do. En los verbos irregulares, el verboide participio termina en cho, termina en to, termina en so. Por ejemplo, hacer, hecho. ¿No es así? Morir, muerto. Imprimir, impreso. ¿Ya? Según ello, marque la opción en la que hay empleo adecuado del participio. Quiere decir que en el español hay participios regulares y participios irregulares. Hay algunos verbos que tienen los dos participios, tanto el que termina en ado oído como el que termina en tos o cho. ¿Ya? Y el participio ado oído lo utilizan para usos de verbo y el participio que termina en choto so lo utilizan para funciones de adjetivo.
Pero no todos los verbos van a tener esas dos maneras de conjugarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería a ver, en Sara ha cubrido los platos con un mantel? El verbo cubrir, ¿cuál sería el participio de cubrir? Para eso también tendrían que ir al diccionario, ¿no? Cubrir, ahí es cubrir, cubrido o cubierto. Depende de cómo aparece, pues, ¿no? Cubrido, cubierto, ahí es cubierto. ¿Ya? Ay, perdón. Uy, me pasé. Ahí es cubierto, ¿ya? Vamos a aclarar aquí. Para cubrir es cubierto. Ya está. Uy. Cubrir. ¿Dónde está? Ahí. Cubrir. Flechita, flechita, flechita. Hacemos. No encuentro la flecha. Ahí está. Cubrir. Cubrir. Cubierto. Ya está. ¿Lo otro cuál es? La empresaria fue absolver. Absolver. Ahí, flechita. Absuelto. Absolver, absuelto. La D, a satisfacer. El verbo satisfacer. El verbo satisfacer se conjuga igual que hacer, ¿ya? Y sus formas derivadas o compuestas con satisfacer igual que hacer. Ha hecho, ¿no es cierto? El participio de hacer es hecho. Entonces será, a ver, satisfacer igual que hacer. Será satisfecho. ¿Ya? Bien, último, el cura ha bendito. Bendecir. Bendecir como verbo es bendecido. ¿Ya? Esto es como verbo. Ahí dice ha bendecido, ha bendito, no, es verbo. Ha bendecido, esto es como verbo. Pero también bendecir puede generar a bendito. Pero esto es bendecir, el participio en su forma de adjetivo. Aquí en el contexto, bendecir está como uso de sustantivo, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ahí están las, ¿no? Para bendecir. Si se comporta como verbo es bendecido. O sea, el Papa, por ejemplo, ha bendecido, ¿no? Tal cosa. En cambio, si yo digo, ella trajo agua bendita, ¿no? Porque ahí bendita se comporta como adjetivo. No puedo decir agua bendecida, sino agua bendita. Porque se comporta el participio como un adjetivo. Muy bien. Ahora sí, ya hemos concluido con el desarrollo de las 12 preguntas. Nuevamente voy a volver a compartir las claves por si no han tenido acceso, ¿no? Aquí está. Ay, un momentito, tengo que... Ya. Las claves. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. La cámara. Voy a tomar la foto de la asistencia, nada más. Uy, ¿qué pasó? No veo la cámara. A ver, por acá. No veo la Miss, una cámara. consulta. Sí, sí, te escucho. Sí, te escucho.
Hola. En el caso de la 11, cuando dice el impersonal, 11. a lo que yo entendiera como que, o sea, no, o sea, solo es conjugable en tercera persona, pero el trabaja podría ser mm, yo trabajo, ella trabaja, Claro, o esto estoy es entendiendo porque, mal. claro, puede ser yo trabajo, él trabaja, pero ahí tiene sujeto, pues. Yo trabajo, él trabaja. Pero cuando tú le pones el se trabaja cómodamente aquí. O sea, tú tienes que analizar el contexto. En ese contexto, tú ahí en se trabaja, no le puedes agregar una primera, segunda o tercera persona, ¿no? O sea, no le puedes agregar un pronombre de sujeto. O sea, tú no puedes decir ahí, él se trabaja cómodamente aquí, porque es gramatical, ¿no es así? Ahí tú expresas, se trabaja cómodamente aquí. Puedo decir, se vive, ¿no? Se vive cómodamente aquí. Se descansa placenteramente aquí. Esa expresión es de tipo impersonal. Ahí tenemos que analizar el contexto, o sea, dentro de qué oración aparece. Ahí en la 2 tiene un uso impersonal el verbo trabajar. Pero si yo te digo Pedro trabaja arduamente aquí o Pedro trabaja esforzadamente aquí, ahí es conjugado, ¿no? No es impersonal ahí. Tienes que analizar el contexto. ¿Ya? Ay, a mil gracias. Bueno, chicos y chicas, no sé por qué no puedo ver la cámara aquí. Quiero ver la cámara para tomar la foto, pero no puedo. Bueno, ya. Ya estamos despedidos. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Eso es todo. Hasta luego, Miss, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego.